Esta mañana, Jimin realizó la presentación de Like Crazy para el programa coreano Music Bank, en donde más de 400 ARMYs estuvieron presentes. Los ARMYs contaron que antes de que Jimin presentara la coreografía, pidió comprensión ya que tendría contacto con las bailarinas. Según los ARMYs de Corea que estuvieron presentes en esta grabación, Jimin mencionó en varias ocasiones que habría contacto con las bailarinas. Sin embargo, ahora que se reveló la coreografía de la canción, ARMY piensa que Jimin manejó todo con elegancia y no parece ser tan fuerte como lo estaban contando. ARMY Internacional vio la coreografía completa y en realidad no le pareció algo así como que muy intenso. De cierto modo, también es comprensible que el ARMY de Corea se haya alarmado tanto, ya que los coreanos no están acostumbrados a ver muchas coreografías de este estilo en el K-pop, y en Latinoamérica, en cambio, este tipo de coreografía se ve muchísimo. Quizás Jimin quiso especificarle esto al ARMY, ya que no es algo que normalmente BTS acostumbre a hacer, y como hemos notado, a BTS le gusta que el ARMY quede feliz después de cada presentación y con cada trabajo. Jimin hizo el baile espejo con la bailarina para Like Crazy. Seguimos con Tae, y es que el segundo integrante más joven de BTS hizo algo muy gracioso y que logró sacarle una sonrisa a los ARMYs de Chile. La transmisión del programa Seollin en el que Tae participa está a cargo del canal coreano TVN. V publicó una fotografía de un texto que anunciaba el episodio número 5 del programa y etiquetó a las plataformas que lo transmiten. Tae se equivocó y en vez de etiquetar al canal coreano TVN, etiquetó a TVN Chile. TVN Chile compartió un mensaje para V, el cual fue el siguiente: gracias Tae, también somos tus fans, pero somos de Chile y no estamos relacionados con TVN de Corea. Continúa haciéndolo increíble. Y ya que estamos hablando de Tae, en Seollin obtuvimos otra frase en español de su parte. ¿Dónde está tu hombre? ¿Está tu ropa? Para caballero. Tu hombre. Suga asistió a la pregrabación de Music Bank para apoyar a Jimin en su primera grabación en solitario. Además, las personas que asistieron mencionaron que Suga subió al escenario y pidió: por favor apoyen mucho a nuestro Jimin. Jimin participará en el programa Pixit. Pixit es un programa de variedades en el que una celebridad chatean con los fanáticos a través de una aplicación de mensajes sin que ellos lo sepan. En el álbum Face hay una canción secreta o escondida llamada Letter, donde la voz de Jungkook se escucha. Jungkook cantó las voces de fondo, incluso está en los créditos del álbum. Por el momento, la canción no está en plataformas de música, solo está para las personas que compren el álbum en físico. Igual ya hay ARMYs que la subieron a internet. Jungkook nos dio tremendo spoiler. Según el ARMY, estos son los mismos acordes de guitarra de la canción con Jimin. El canal de Jimmy Fallon publicó un video corto en donde Jimin aparece como un holograma que lo reta a realizar diferentes cosas. Después de fallar en algunas, el verdadero Jimin apareció diciendo que eso había sido grandioso. Jimmy le dijo que lo intentará para la próxima, que esta vez no caería en eso. Not falling for that. Jimin preparó regalos para los más de 400 ARMYs que asistieron a la grabación de Music Bank, en donde él se presentó. Shelby Young, una actriz de voz profesional, confirmó que fue ella quien puso la voz de la chica al inicio de Like Crazy. También el actor de voz Joe confirmó que su voz la que suena al inicio y al final de la canción. But you know Jimin from BTS, well he just dropped his solo album and a music video for his new song Like. Hold on again. What's the point?
Así son las diferentes photocards de Face. Jimin hace unas horas llegando a la pregrabación de Music Bank. Suga llegó a Music Bank para apoyar a Jimin. Al ARMY que estuvo en la pregrabación de Jimin en Music Bank les dieron un eslogan que está hecho por Jimin, escrito totalmente a mano. Los ARMYs se aseguraron de haber comido, se abrigaron bien para venir, durmieron bien antes de venir aquí, ¿verdad? Gracias al vestuario de Jimin en Music Bank pudimos ver el tatuaje de la fase lunar de Jimin, también en el detrás de cámaras subido a Bangtan TV. El álbum de Jimin Face está totalmente agotado en la mayoría de tiendas físicas. Jimin dijo que por mucho que adelgace, no consigue adelgazar sus dedos. En el programa de Jimmy Fallon, Jimin dijo que su álbum es un vistazo hacia atrás, hacia las emociones que cronológicamente sintió durante la pandemia. También mencionó que estará feliz y muchas personas se relacionan con él. Si bien con este álbum el ARMY supo que Jimin vivió momentos realmente difíciles durante la pandemia, sigue habiendo muchas cosas difíciles de descifrar y que el fandom no ha comprendido totalmente del álbum. Jimin mencionó que el 29 de marzo hará un live para hablar con el ARMY. Esperemos que nos hable más sobre el significado de su álbum. Recientemente se subió un nuevo video al canal de Hype en donde motivaron a los futuros aspirantes a idols que quieran entrar a Big Hit, ya que este mismo se está preparando para crear un nuevo grupo, un nuevo grupo masculino, el tercer grupo masculino en Big Hit, ya que por el momento solo están BTS y TXT. Aquí J-Hope mencionó que en un principio estaba avergonzado de admitir que quería ser un cantante, ya que era muy tímido e inseguro. Jimin dijo que desde muy pequeño había aprendido a bailar, pero que como ser idol involucra ser multifuncional y prácticamente tener que hacer de todo. Él estaba nervioso porque no había practicado canto, logró pasar la audición gracias a todo su esfuerzo y tranquilizó un poco a los futuros aprendices, alentándolos a entrar a la compañía, ya que allí tienen muy buenos maestros que los podrían ayudar a perfeccionar sus talentos. Jimmy Fallon felicitó a BTS por sus 5 nominaciones en los Grammys a lo largo de todo este tiempo. Jimin mencionó que esta vez intentó rapear. 랩이라고 하기도 좀 그런데요. 새로운 도전이었으니까 또. Jimmy tenía la duda sobre si BTS se mantenían en contacto mientras estaban enfocados en sus actividades en solitario. Jimin respondió que sí, que tenía contacto con J-Hope, con Suga, y al final dijo que con todos. With who in particular? With J-Hope. With Suga, everyone. J-Hope mencionó que estaba orgulloso de Jimin en sus historias de Instagram. Jimmy le mostró una foto a Jimin de cuando era pequeño y le recordó los apodos con los que el ARMY suele llamarlo. Mochi? Chim Chim? Chim Chim? Little Prince? Little Prince? Yeah? Dooley? Después de salir de Music Bank, Jimin hizo un live súper corto en el que dijo lo siguiente: es la primera vez que hago un live en mi teléfono, ¿me puedes escuchar? Estoy saliendo del trabajo de Music Bank, ¿cómo hago esto más brillante? Gracias a todos los que vinieron. El día de hoy sale el álbum, se supone que deberíamos de hablar un poco sobre el álbum, pero la grabación de Music Bank duró mucho, así que me sentaré y hablaré sobre el álbum el 29. Mucha gente vino hoy, así que estaba muy agradecido. Solo es el comienzo, quedan muchas promociones, así que trabajaré duro y puede que no lo sepas, pero Suga vino y pude ganar algo de fuerza y animarme. Creo que fue muy agradable haber venido a una estación para ver a ARMY por primera vez en mucho tiempo. Jin estaba diciendo que estaba celoso de que yo pudiera presentarme con ARMY el 29 de marzo, que duré mucho tiempo, y hablaré sobre el álbum contigo. Gracias por escuchar el álbum.